Buenas tardes, amigos del Instituto Nacional Newberiano. Este es otro video corto de nuestro instituto y en este caso está destinado a hablarles sobre el estado del arte de la aviación respecto de las energías limpias. Esta tendencia mundial que apunta a reducir, si es posible evitar, el consumo de combustibles de origen fósil, es decir, de base de hidrocarburo. Eh, en términos generales, los esfuerzos están dirigidos hacia la aviación con plantas de poder eléctrica y otras con plantas de poder movidas por hidrógeno. Veamos algunos detalles en esta exposición breve, pero intensa y cargada de contenido. En esta transparencia, en esta imagen, vemos una serie de- de fotos que producen un impacto muy fuerte. Vemos un abastecedor de combustible que carga biocombustible. Vemos un avión pequeño que está siendo transformado en eléctrico. Vemos una turbina que está identificada con las siglas SAF, Sustainable Aviation Fuel, que es el combustible de aviación sustentable. Son todas, y también vemos también unos, abajo a la izquierda, unos con- contenedores identificados con la letra H y un 2 como subíndice, que es el hidrógeno. Es decir, no estamos viendo los resultados, pero sí estamos viendo los esfuerzos. Hay gran cantidad de esfuerzos alrededor del mundo para hacer que la aviación sea más limpia. Déjenme que los introduzca en el tema. Estadísticamente puedo proveer de alguna información que les va a resultar por demás interesante y útil. Hay aproximadamente 87 proyectos. Cuando digo proyectos son prototipos que están siendo elaborados con prueba y error, con el método científico, de aeronaves accionadas eléctricamente y en algunos casos a hidrógeno. Y los números nos dicen lo siguiente, estas estadísticas. 70 de esas 87 aeronaves son prototipos y o proyectos, y solo muy pocas están destinadas ya a ser fabricadas en serie. El caso típico es el avión Pipistrel italiano, que ha pasado de ser un pequeño avión certificado LSA-BLA, con la norma europea, a avión eléctrico, y está certificado como eléctrico, pero apenas se puede llevar a su piloto, ¿no? Y las baterías. Es decir, está cuestionado, digamos, el rendimiento de ese emprendimiento desde el punto de vista técnico. 6 de las 87 contemplan una fuente de poder híbrida, es decir, para la redundancia, el concepto de redundancia aeronáutico viene bien, una planta de poder movida a combustible de origen fósil y un motor eléctrico. Algo parecido a los autos que vemos en la calle híbridos. 18 de las 87 utilizan energía solar para recargar baterías, pero en este caso también debo mencionar que apenas si pueden sostenerse a sí mismas. Es decir, que las placas solares reciben energía para transformarla en eléctrica, gracias a celdas fotovoltaicas, y estas a su vez mueven un motor eléctrico. Pero su peso es tan reducido que apenas puede sostenerse a sí mismo, ¿no? Han sido desarrollados en los últimos 15 años. 18 de los 87 son motoveleros y 6 son aviones no tripulados. 3 utilizan celdas de combustible como método para almacenar energía. La celda de combustible, la pila de combustible, va a ser explicada al final de esta breve exposición. Y usan una reacción de hidrógeno y oxígeno para generar electricidad. Hay 6 casos de aeronaves equipadas con motor de explosión que se están modificando, en las que en esas me siento identificado porque estoy trabajando en un proyecto de ese tipo. Y todas estas iniciativas están prácticamente en una etapa de desarrollo, perdón, y investigación, porque no se termina de dar con la solución definitiva, como puede ser una batería eficiente, liviana y con gran capacidad de carga, o un motor que sea liviano, eléctrico liviano. Eso está todo en desarrollo. No hay una producción en serie de estos productos. Ok, permítame seguir adelante. En el caso particular del avión Pasmani de Palomar, sobre el cual ya hemos difundido una exposición a través del Instituto Newberiano, ha sido objeto de una modificación en su diseño para que pueda ser accionado por un motor eléctrico, para lo cual el avión está construido en un 65% aproximadamente, y del parallamas hacia adelante todo ha sido modificado y se está haciendo gran esfuerzo para conseguir no una batería de litio nacional, porque no existe la batería de litio todavía, no existe la fábrica funcionando, ni un motor eléctrico que pueda ser montado en ese avión con bajo peso, sin escobillas, donde los imanes giren, y un montón de detalles técnicos que no corresponden al estilo de fabricación y a la demanda que hay en el mercado nacional. Por lo tanto, se está
tratando de obtener uno importado. Este es el emprendimiento más cercano que tenemos. Del mismo modo, en Checoslovaquia se produce, la República Checa, mejor dicho, se produce este avión, el MGM Compro, que tiene esa simple, excesivamente simple disposición del parallamas hacia adelante. Dos grandes baterías, que ustedes pueden ver allí, un motor eléctrico y una caja de control. Hay un herraje bastante robusto, digamos, que soporta la transmisión de esfuerzos desde la tracción de la hélice hacia la aeronave, y que pasan a través de este herraje, que soporta el motor con 4 bolones, y una especie de, podríamos decir, de bandejas o afustes que lo unen al avión. Y se acabó, eso es todo. Muy sencillo, ¿no? Ok. En términos generales, la instalación de una planta de poder eléctrica en una aeronave tiene los siguientes elementos. Las baterías, cuanto más mejor, pero cuanto más pesan. Un control de velocidad que sirve para administrar la energía que entrega las baterías hacia el motor eléctrico. Y eventualmente un regulador que puede actuar como detector de sobretemperatura o cosas por el estilo. Recuerden siempre que las baterías de litio, que son las más eficientes para mantener la carga durante mucho tiempo, tienen algún riesgo de explosividad, así que el control de temperatura se transforma en un indicador clave. Ok. Y en este breve análisis yo quisiera no dejar de lado el concepto de pila de hidrógeno y de electrolizador, que son opuestos desde el punto de vista técnico. La pila de hidrógeno podría estar equipando un vehículo que tiene un tanque de oxígeno y un tanque de hidrógeno y que proveen la pila de hidrógeno. A través de la inyección de oxígeno se genera electricidad y en el agua, que actúa como un electrolita, como un electrolito, a raíz de la reacción entre el oxígeno y el hidrógeno se genera electricidad. Esto podría llegar a mover un motor eléctrico. Pero opuesto al pila de hidrógeno es el electrolizador. Es un aparato que permite producir hidrógeno mediante un proceso químico llamado electrólisis, que puede separar las moléculas de hidrógeno y de oxígeno del agua, pero para el cual hay que invertir electricidad. En este caso se invierte electricidad y se obtiene hidrógeno. Acá se inyecta hidrógeno y oxígeno y se obtiene electricidad. Vieron que son opuestos desde el punto de vista técnico. Ok, ¿para qué decimos esto? Para entender el primero de los casos de motor a hidrógeno para aviones. Estaría compuesto del siguiente modo. Un tanque de hidrógeno, que sería el combustible, un tanque de oxígeno, que es el comburente, una pila bañada por un líquido llamado electrolitro. El hidrógeno se inyecta en el ánodo y el oxígeno en el cátodo, y esta pila produce calor inevitable, produce agua y produce también corriente por una reacción electrolítica. La corriente puede ser introducida en un convertidor de voltaje y a su vez mueve un motor eléctrico o eventualmente sirve para cargar la batería si fuera suficiente. Y con esto, el motor eléctrico podría mover una hélice. Ahora fíjese, la segunda opción de motor a hidrógeno, que está basado en el otro concepto. Vieron que les presenté pila de combustible por un lado y electrolizador por el otro. Son opuestos. En este caso, se cuenta con una batería que provee corriente al ánodo y al cátodo de un electrolizador que a su vez produce, gracias a la separación, el efecto separador, oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno puede ser almacenado en un tanque y con el hidrógeno se puede hacer mover un motor a reacción, porque el motor a reacción consume cualquier cosa que sea combustible, con distintos rendimientos y riesgos, pero puede ser el hidrógeno el combustible en este caso. Ok, pero hay un problema. Esto no es mágico, nada es mágico en la ciencia, ¿no? El hidrógeno contiene 3 veces más energía por masa que el jet A1 de nuestros jets. Ahorra peso y tiene menor emisión de gases de efecto invernadero. Y mayor alcance también que de los actuales motores eléctricos. Pero, la densidad de energía del hidrógeno es 4 veces menor en volumen. Dice que deberíamos llevar muchos metros cúbicos de hidrógeno para obtener el poder calorífico equivalente a llevar un tanque de combustible de avión. Se requerirían tanques demasiado grandes para llevar en un avión. El hidrógeno presenta el problema de la densidad. Para reducir el volumen de los tanques a bordo, hay ya varias firmas que están tratando de enfriarlo a 423 grados Fahrenheit en un tanque de doble pared a 100 libras por pulgada cuadrada. Y hay otra empresa que lo comprime a 5.000 libras por pulgada cuadrada. Todo esto es muy riesgoso y muy pesado. De manera que no hay magia posible en cuanto a mover un avión gratis. Ok, de manera que
Si todo esto tuviera éxito, dentro de varios años, quizá no lo podamos ver nosotros, deberíamos obtener un avión que debería tener las siguientes características. Debería ser muy limpio aerodinámicamente, porque no se puede dar el lujo de tener protuberancias o cuestiones externas que aumenten su resistencia parásita. La estructura debería ser mucho más liviana gracias al uso de materiales modernos, como fibras compuestas, Kevlar, grafito, etc. Los motores deberían tener muy baja emisión o cero si es posible, del tipo de los que hablamos en esta oportunidad. El consumo de energía debería ser de un tipo energía limpia, de origen eléctrico, y esa electricidad no debería provenir de una eh, fuente de generación de energía que consume hidrocarburos, obviamente. Y deberíamos, en la operación, sacar las ventajas de la navegación basada en performance, es decir, no volar de más, no carretear de más, hacer rutas más cortas, tener información de navegación de donde no hay radioayudas, etcétera, etcétera. Ok, amigos, esta fue otra explosiva exposición más del Instituto Nacional Newberiano en estas tardes tan agradables para escuchar sobre cosas modernas. Muchas gracias por vuestra atención.